Muchísimas gracias a todos y damos inicio a esta primera charla que ojalá no sea la última. Vamos a arrancar con Daniel y después vamos a seguir con Héctor y después con Ricardo. Daniel Berceniasi, el Foro Ecologista de Paraná. Damos el inicio a este encuentro. Muy bien. En primer lugar, saludar, ya lo habíamos hecho, pero quiero hacerlo frente a quienes nos están observando y siguiendo, saludar a este encuentro de nuevo con Héctor Horacio Dalmau, Chiquito Dalmau, y con Ricardo Mascheroni. Fueron dos compañías entrañables e imprescindibles de los otros que también estuvieron y otras que también estuvieron en ese rol hace casi 25 años batallando por la defensa del tramo medio del río Paraná contra un proyecto de represa que logramos hacer retroceder. Y esta compañía que tuvimos, como digo, de Chiquito Dalmau, con su trayectoria, con su decir, poquito tiempo atrás había publicado su libro El País de los Ríos Muertos, y Ricardo, desde lo suyo, que también publicando un libro, Paraná Medio, una nueva forestal, nos acompañó, nos servían como soporte muy fuerte para sostener esta batalla que no era fácil en aquellos años, y que todavía siguen existiendo las posibilidades de que algunos proyectos vinculados a intereses que no necesariamente son los nuestros para la producción de energía eléctrica puedan seguir dando vuelta en alguna cabeza, en algún escritorio. Efectivamente, hace casi 25 años, esta provincia de Entre Ríos logró, después de un año y medio de batallar, después de haber llegado el proyecto de represa a la región nuestra y habiendo sido declarado de interés provincial, interés nacional e interés provincial, el proyecto, al cabo de un año y medio, eso fue en marzo del año 1996, al cabo de un año y medio logramos, con un apoyo enorme de la ciudadanía y por este acompañamiento de gente que vino y se acercó con su saber, con su prédica, con su difusión, con su afecto y con su fuerza, logramos que se aprobase un proyecto de ley que prohíbe la construcción de nuevas represas en los ríos Paraná, Uruguay, posteriormente se agregó el Gualeguay en la provincia de Entre Ríos. Aquellos años, la defensa del río, como hoy, radicaba en evitar que este tipo de proyectos pudiesen impactar de tal manera que alteraran totalmente, como los estudiamos y lo estudiaron otros y otras que, difundiendo, pusieron en conocimiento de la población lo que significaba represar un río de llanura como el Paraná, con un proyecto que no atendía justamente, primero que no había sido consultado con la población y segundo no atendía a las necesidades que supuestamente argumentaban quienes pretendían hacer esa represa, decían tenía nuestro país en cuanto a energía. En todo caso decíamos, muy bien, más energía, pero ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Y en qué momento tiene que ver con un proyecto de integración nacional, de desarrollo nacional, armónico y discutido democrática y soberanamente por nuestro propio territorio? Bueno, así fue ese proceso que concluyó con una ley en septiembre del año 97. Pero estos años, mientras nosotros entablamos ese accionar para evitar esta represa, en Argentina se aprobaba una nueva semilla inédita en el mundo, que era una transgénesis, un organismo genéticamente modificado que venía a modificar toda una geografía
y venía a potenciar la posibilidad de dañar nuestros territorios con esa expansión que se anunciaba de la agricultura genéticamente modificada y dispuesta y necesitada de un aporte enorme de químicos para su consumación. El año 96, así como llegaba el proyecto de represa del Paraná Medio a esta región, se aprobó en Argentina la soja transgénica propuesta por Monsanto, que después de una secuencia de años y de ablandamiento de la sociedad, comenzó un proceso expansivo enorme de la agricultura de esa soja en territorios que fueron siendo cada vez más invadidos, expoliados, arrasados los montes y volcando esos venenos en espacios de cuencas que finalmente fueron a parar a nuestros ríos. A nosotros nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo que Buenos Aires no se dé por enterado de estos procesos que ponen tan en riesgo algo tan vital como, por ejemplo, el agua. El agua es un determinante de la historia de los pueblos desde siempre, pero hoy por la criticidad, por el estado crítico al cual se ha llegado en los territorios que abonan la llegada del agua a sus lechos y a sus cauces como el río Paraná, nos sorprende que en ciudades como Buenos Aires no repercutan, no se conozca la dimensión de lo que significa estar dañando las altas cuencas y las cuencas medias, que son las que después vuelcan el agua que van a beber en la ciudad de Buenos Aires. Y aunque no la bebiesen, pareciera que hay un desentendimiento de lo que ocurre a distancia de aquella ciudad. Entonces, lo que ha ocurrido desde aquel proyecto que ponía en riesgo y puso en vilo a nuestra población para la defensa del río Paraná, ahora, en estos 25 años, se ha metamorfoseado, se ha alterado sustancialmente el territorio por el cual transita nuestro río Paraná, y con eso transita la posibilidad de continuar teniendo una provisión de agua como hasta ahora, que ya no es la que era. Estudios de la ciencia digna, como lo del doctor Marino, que en los barros costeros encuentra la presencia de tanta química, en nuestras costas, uno de los puntos elegidos ha sido esta ciudad de Paraná para esa investigación, debería poner en alerta a toda la sociedad. Estos temas deberían ser temas del estudio de la educación pública y en todos sus estamentos. Junto con esto, ha pasado que en las altas cuencas, fruto de no tener una política de acuerdo, de esto posiblemente hable Chiquito Dalmau, los países vecinos que comparten la llegada de estos ríos a nuestros territorios, a su atravesamiento de nuestros territorios, no hemos logrado tener una política convivente, una política en común que proteja y ponga en defensa de quienes nos proveemos de estos ríos, siendo que vienen desde aquellas nacientes en donde lo que está ocurriendo allí no nos enteramos. E insisto en esto de que la sociedad no tiene información sobre esto. Es muy poca la población que atenta a los cuidados que debe dispensarse a los territorios para cuidar la salud de quienes trabajamos, estén sabiendo, sean puestos en conocimiento de lo que significa que se rompa una represa o un dique de cola de una minería brasileña, y a dónde van a parar esas aguas. Que se rompa una represa, que se represe y que cada vez llegue menos agua, que tengamos procesos de sequía, que tengamos procesos de bajantes como lo que tenemos hoy en el río Paraná, una bajante muy pocas veces vista, pero además acompañado de una sequía muy pocas veces vista, que no me creo necesario
hablar también, o por lo menos dejar como tema de preocupación, es esto de que de dónde vienen nuestros ríos, cuáles son las nacientes, qué alimentan nuestros ríos y de dónde nacen nuestras lluvias. En este proceso de deforestaciones masivas que se han producido y se siguen produciendo en las selvas y bosques sudamericanos, estriban buena parte de los procesos de sequías que soportamos después, por ejemplo, en estas partes de Sudamérica, en la parte sur de Sudamérica. Que los ríos voladores, este concepto de ríos voladores, esa evaporación del Atlántico que es arrastrada por los vientos pasando para saturarse de humedades en la zona, cuando se deforeste el Amazonas, esos vientos golpean la cordillera, recorren esas corrientes de aire, el borde oriental de la cordillera de los Andes, y finalmente vuelcan humedad en forma de lluvia en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en el sur de Brasil, en Uruguay. Estas sequías que hoy soportamos tienen que ver con estas ausencias crecientes de masas boscosas, fruto de la depredación que han provocado en Brasil particularmente, y también en otros territorios, en territorio argentino. Y los mismos causantes de este tipo de deforestación que se hace a expensa como proceso de expulsión de los montes, del empuje de la frontera agrícola, como le llaman, sobre los espacios nativos, hace que la humedad que elevaban esos árboles y saturaban las nubes, provocar las lluvias, ya no ocurran. Todos estos escenarios nuevos, que deberían, nuevos no, son escenarios que comenzaron a estudiarse hace más de 20 años. Yo recuerdo que la NASA estuvo estudiando lo que llamaban las corrientes en chorro de aire húmedo sobre la costa oriental el borde oriental de la cordillera de los Andes. Me preguntaba en aquellos años, ¿por qué están haciendo estos estudios? Era porque estaban haciendo el corrimiento, el seguimiento, estas que después se transformaban en lluvia, porque de esas lluvias la agricultura y la alimentación. Hoy el mundo sabe, hace mucho tiempo, que la alimentación, y entre ellas el agua dulce, el agua de lluvia, el agua de hielos, el agua que va a ser determinante en la soberanía de los pueblos. Lo decía bien una de los párrafos de lo que se llamó en aquellos años, porque hay gente que nos escucha y no sabe que en aquellos años de la década del 90, en la era de Ronald Reagan en Estados Unidos, los responsables de la observación de la seguridad nacional de Estados Unidos le decían en su informe que se llamó el Acta de Santa Fe en aquellos años, referido a un proceso de discusión política sobre la geopolítica en América del Sur y en el mundo, que quien manejase la alimentación iba a dominar a los pueblos. Y en realidad hoy manejar el agua o saber cómo disponer o cómo se debe actuar para disponer que haya o no procesos de lluvia o las deforestaciones que se sabe que traen aparejado este proceso de deterioro de las humedades territoriales, van a determinar el sojuzgamiento de los territorios que dependemos de esas humedades. Los ríos que vuelan, los ríos que transitan en superficie, los ríos que se represan en cuencas superiores y que no podemos incidir sobre esas políticas, todo eso arma un escenario que como argentinos tenemos la responsabilidad de transformar en temas de discusión pública. Esta debe ser la conversación pública de la política. Cuando uno escucha hablar en los programas televisivos de política y no aparecen estos temas, no puedo dejar de preguntarme en qué piensan cuando piensan en política, si han dejado de lado, fuera de la discusión, fuera de la observación, fuera de la reflexión, fuera del conocimiento, cómo cursa el agua del mundo en esta parte del mundo que es nuestro territorio. Mientras no tengamos atención a eso, que ha sido ya definido como el talón de Aquiles de la humanidad
en las próximas décadas, el agua dulce, estamos transitando sin brújula este andar de la vida política. Esto como para empezar, que me interesaba transmitir a quienes nos estamos escuchando y particularmente dejar que en sus reflexiones eh, siga abonando este pensar tanto Chiquito Dalmau como Ricardo Mascheroni. Quedo para seguir en todo adelante. Bueno, quiero avisarles que estamos teniendo problemas todavía para la retransmisión por YouTube, pero bueno, ya vamos a poder, queda todo esto grabado, así que va a quedar subido después al canal del foro. Mientras tanto se resuelve esto, seguimos adelante porque esta charla está siendo grabada, así que seguimos adelante con Héctor. Y bueno, adelante Héctor, misionero. Le preguntaba cómo lo presentábamos y me decía principalmente maestro de la selva, así que bueno, ahí vamos con Héctor, también gran militante ambiental de vieja época, así que acá estamos con Héctor, bueno, a escucharte ahora, Héctor. Me tocó mucho lo que dijo Daniel. Hijo murió de cáncer de piel. Me trajo Solá. Y se lo digo en la cara. Y hoy Solá es el que tiene que defendernos ante esta situación de avasallamiento total que nos están haciendo los argentinos, los países de agua arriba. Fíjate vos, ¿qué herramienta puede tener el pueblo? ¿Qué herramienta, qué puede hacer el pueblo que vota una cosa y esa cosa nombra a quien quiere o a quien no debe, donde no debe estar jamás? Porque se nos están secando todos los ríos de la República, de 14 provincias y la capital federal. Porque el efecto tobogán que se produce en todo el curso de los colectores Paraná y Uruguay, al bajar el nivel, los afluentes vuelcan mucho más caudal que el equilibrio natural establece. La Argentina se está secando desde el río Santa María de Catamarca, que nace a 4.000 metros en la cordillera, hasta el río Salado del Sur, incluyendo el río de la Plata. Pero ¿por qué se están secando? ¿Y por qué talaron toda la selva oceánica, la hicieron desaparecer, plantar soja cancerígena en toda la cuenca del Plata, en la parte nuestra y en la parte brasileño, paraguayo, boliviana? Entonces, al no haber selva, son las únicas fabricantes de agua del centro de América, porque los vientos húmedos ni del Pacífico ni del Atlántico llegan al centro de América. Y además, ¿no es cierto?, de talar la selva oceánica del centro sur de América, están quemando el Amazonas. Es profeso. ¿Y por qué? Porque en 20 años Brasil va a tener 18 millones de habitantes y no tiene espacio para ubicarlos. Entonces ya están haciendo la posibilidad de que esos 18 millones de habitantes nuevos puedan tener donde plantar, donde desarrollarse, y sin duda que algo de agua les va a quedar siempre a ellos. ¿Por qué? Sí, porque las aguas nacen ahí. Nuestras aguas nacen ahí. Y si todas nuestras aguas más importantes nacen en Brasil, Brasil las dejará pasar lo que no necesite. Y lo que no necesite un país que va a tener 228 millones de habitantes dentro de 30 años,
a ser poca el agua que no necesite Brasil. ¿Por qué? Evidentemente, hay países que son países en serio, y hay países que son países no, que no le importa nada de nadie. Si vos vas a la historia de la Secretaría de Recursos Naturales, del cual yo fui el primer subsecretario, y después ministerio, y después no hubo un jefe o secretario de Estado o ministro que sepa. No hubo uno. Y no hay uno que sepa. Porque siempre están con lo mismo, el cambio climático, pero si el cambio climático no lo atacamos en nuestra casa, no lo vamos a poder frenar nunca. Héctor. Entonces, todo es verso, todo es mentira, es como dice el tango, todo es trucho, todo es falso, y aquel que vuela más alto es peor que los demás. Héctor, disculpe, pero si puede acercarse, Héctor, si puede acercarse un poquito porque se escucha muy lejos. Bueno, ahí está. Ahí va. Bueno, decía que los errores de los gobernantes los pagan las generaciones. Y Argentina se está quedando absolutamente sin agua. El puerto de Paraná lo demuestra todos los días. Se está navegando la hidrovía por los canales, pero no tienen un metro arriba de los canales, no tienen. Y por más que profundicen la hidrovía hasta la China, va a ser un pozo muy profundo, pero no va a tener aguas. Entonces Argentina tiene que pensar, primero, en dejar de talar lo que nos queda, para reservar un poco de fábricas de aguas propias. Segundo, tiene Argentina que entender que el deterioro de la red hídrica es el deterioro de la vida. ¿Por qué? Si nosotros miramos el río Gualeguay hoy, está casi seco. Pero, ¿qué pasa? Nadie se toma el tiempo de mirar el tremendo trabajo que todos los días, cada 12 horas, a las 00 y a las 12, presenta la Prefectura Nacional Marítima, Naval Argentina, se llama así, Prefectura Naval Argentina. Uno pone altura de los ríos y ellos la dan en todos los puertos de la Cuenca del Plata y en 2 puertos brasileños. Y cómo notamos que tras la represa de Itaipú, que tras la represa de Capanema, que es la última represa brasileña en el río Iguazú, y en las represas de Itá, en el río Uruguay, hay mucha agua, pero 20 kilómetros más abajo, o 30, o 40, o 60, en el primer puerto argentino no hay. Se da el caso más claro en el puerto de Comandante Andresito, del río Uruguay, Iguazú, que está a 20 kilómetros de la represa de Capanema. Y la represa de Capanema tiene 4 metros de alto, de altura, digamos, y Andresito tiene 0, 0,5, 0,10, 0,20, todos los días. Entonces, nuestra parte de la Cuenca del Plata, que abarca hasta Catamarca y abarca hasta el río Salado del Sur, incluyendo el Plata, Paraná, Iguazú, Salado del Norte, Bermejo, Pilcomayo, Paraguay, etc., está muriendo. Y está muriendo el río de la Plata. Y están hablando de una hidrovía ilusoria. Porque si no tenés vagones y trenes y máquinas, no tenés tren, por más que ponga la vía. Y si no tenés agua, por más que pongas canales y canalices, no vas a tener canales de navegación. Entonces es un
triple juego perjudicial que tenemos los argentinos por la falta de capacidad de la dirigencia política de todos los partidos. Unos por omisión, otros por ignorancia y otros por acción, que son los más peligrosos. Es decir, yo no soy hombre de callarme, no soy de agruparme tampoco, porque de amucharse siempre hay que seguir a algún caudillo. Yo seguí un caudillo y ahí me planté, porque lo sigo, porque fue el único que dio un mensaje ecológico que hasta el Papa copió. Porque Laudato Si es una copia del mensaje del general Perón del año 73 a los pueblos y gobiernos del mundo, que tiene una vigencia terrible hoy. Yo logré ser presidente de un congreso mundial en Australia porque cuando me tocó disertir, me tocó hablar, leí párrafos en el año 90, había escrito Perón en el 72, y eso hizo que cuando se tuvo que votar un representante de todas las Américas, estando en Norteamérica, México, en fin, todas las Américas, me eligieron a mi presidente en representación de América. ¿Por qué? Porque son tan sabias esas cosas, pero nadie las lee y mucho menos las cumple. ¿Por qué? Y porque Bayer, porque Monsanto se llevan la vida de nuestros hijos. Nadie les dice nada, los premios poniendo a sus hombres en los lugares de decisión. Y yo contra eso nunca lo voy a aceptar. No porque haya perdido ahora a mi hijo rápidamente un cáncer que le hizo sufrir, a Dios gracias, poco tiempo, porque sufrió lo que no le deseo a nadie. Pero lo que sí, voy a mantener esa línea de trabajo porque es imposible no entender lo que es estar aguas abajo de un imperio. Es imposible que los argentinos nos creamos, ¿no es cierto?, de que podemos inventar. Ahora inventamos la hidrovía Paraná, desde Corrientes para abajo. Claro, el agua se queda para arriba. Y nosotros estamos queriendo dibujar sin lápiz, sin pinceles. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Porque yo no solamente voy a criticar, yo siempre, si no tengo la posible solución, no hablo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que manejarnos con nuestras aguas. Con nuestras aguas. Yo logré que en Naciones Unidas busque el desaconsejar las represas en zonas ecuatoriales, tropicales y subtropicales. El subtrópico físico, no el de los mapas, llega hasta Varadero. Es decir, para nosotros poder contener las aguas, las pocas aguas que se crean en la Argentina, tenemos que, salvando los puertos, tenemos que represar el río de la Plata, con Uruguay o sin Uruguay. Porque se puede hacer una pileta muy grande de navegación sin que se supere la línea de costas. Porque hay mucha gente que dice, sí, si se seca el río de la Plata va a venir el mar. No, el mundo es redondo y yo estoy parado acá y para los 4 puntos cardinales hay bajada. El mar, el océano, está a 20, 21, 22 y hasta 24 metros debajo del nivel cero del riachuelo. Es decir, que si se seca el río de la Plata, se seca. A comprar camellos porque se seca. Esto es así. Y hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que pensarlo. No podemos tener el Pilcomayo que 2 por 3 se nos seca y mueren millones de peces antes de desovar.
todos los arroyos que se van hacia el Pilcomayo seco, y todo en toda la cuenca del Plata. Eso, los señores del campo, por ejemplo, que destinan tantos sus bienes, sus trabajos, no se dan cuenta que se están quedando sin aguas. El río Salado del Sur tiene un régimen, desde que se inundó Especuén, tiene un régimen de una inundación cada 2 años. Hace 3 que no se inunda. Y nadie ve. En la Pampa Húmeda, hasta hace 30 años, había 650.000 molinos de viento que extraían el agua de las napas freáticas. Hoy no hay ninguno. No hay ninguno. Y sabemos que las inundaciones, hasta hace 3 años, eran por el agua que estaba abajo, no por lo que caía. No caía tanta agua como la que abajo no la dejaba filtrar. Entonces, Héctor, disculpe, pero va a tener que acercarse bien para poder escucharlo porque se nos va el audio. bueno, así Ahí me sí, escuchás. ahí Bueno, sí. Bueno, decía que desaparecieron en la Pampa Húmeda 650.000 molinos de viento, que eran los que nivelaban el agua subterránea, porque la extraían y le daban, porque había pequeños agricultores que le daban de beber a sus ganados, no mucho, y regaban sus campos, no mucho. Es decir, Argentina nunca se interesó, nunca, por la ecología. Yo tuve posibilidad por estudiar el Riachuelo con un instituto del Estado alemán, de Alemania Federal, en aquel tiempo, que ahí aprendí que en Alemania no hay ley, no hay obra que no se haga, o que se haga, mejor dicho, si no la autoriza el Ministerio de Ecología. Qué lejos estamos de los alemanes. Acá el Ministerio de Ecología no existe. Y ponen a cualquiera, porque bueno, el arreglo de la componenda política, ¿dónde lo ponemos esto? Manda la ecología. Y esto es así. Entonces, si no cambiamos desde las casas, si no cambiamos desde los obreros, desde los trabajadores, del padre de familia, del hermano, no vamos a tener nunca la posibilidad de sostener. La palabra sustentabilidad tiene que ser un himno para los argentinos. Y la sustentabilidad está en hacer lo que se debe. Es muy fácil cumplir con la sustentabilidad. Y hablando del río Uruguay, muy pocos saben que el río Uruguay está a punto de ser unido por navegación con el Océano Atlántico, con el puerto de Río Grande, por los ríos Ibicuí, que desembocan en el estado de Río Grande do Sul, desembocan en el río Uruguay, y por el Jacuí, que es vertiente atlántica, y desemboca en la laguna de los Patos y en el puerto de Río Grande. El ver pasar los barcos por Paraná y Santa Fe va a ser un recuerdo en poco tiempo. Héctor, un poquito más fuerte. El ver pasar los barcos por Paraná y Santa Fe, Varadero, Rosario, en poco tiempo va a ser recuerdo. ¿Por qué? Primero, porque no hay agua. Y segundo, porque desde el eje Reconquista, Avellaneda, ahí se va a cruzar la navegación por los ríos Corrientes, la laguna Iberá y el río Miriñay hasta el Uruguay, el Puerto Grande. Por eso el señor Macri quería hacer, seguramente quiere todavía, el Paraná paralelo, que nacía con un canal en Arroyito, Córdoba, iba hasta Catriló,
La Pampa, y ahí se conectaba con trenes hasta Mar del Plata y hasta Bahía Blanca. Ese Paraná paralelo pensado por Luchiloma y por la señora reina de los Países Bajos y por Bolsonaro, lo piensan, ¿por qué? Porque saben que la navegación no va a pasar Reconquista, donde está Vicentín. Un dato no menor, un dato no menor. Y esto que lo digo, lo suscribo, y creo que da para un debate mucho más profundo y mucho más, digamos, visionario del futuro de la pampa húmeda, que va a ser pampa seca en muy pocos años. Y eso les advierto a los señores de la sociedad rural que no me aceptaron hace 8 años un informe donde hablaba de estas cosas, pero aprovecho esta oportunidad para que los señores que ven pasar todavía algún río por su provincia, si no le sacan fotos o no lo defienden, no van a ver más a ese río. Perdóname si me excedí, querida. No, no, está bien, perfecto. La verdad es que es para una charla de más tiempo todo este tema, ¿no? Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora charlando entre nosotros, pero vamos a darle la palabra a Ricardo. Ricardo Mascheroni, un gran compañero desde viejas épocas también, y que seguimos encontrándonos en todos estos temas que nos preocupan y ocupan hace ya mucho tiempo. Ricardo, bueno, muchísimas gracias por aceptar una vez más acompañarnos en esta aventura de contar lo que venimos haciendo hace tanto tiempo y de reflexionar juntos estos tiempos que nos han tocado vivir, ¿no? Así que bueno, adelante, Ricardo. Vas a tener que habilitar el sonido, Ricardo, y poner en silencio, Héctor, para que no, o bueno, o en silencio, estar en silencio para que no salga. No sé si me escuchás, estamos resolviendo problemas técnicos. Sí, seguimos todos resolviendo problemas técnicos. Pero sí se escucha perfecto. No te vemos, pero se escucha perfecto. No tengo imagen, no sé por qué. Decirle que ya lo solucioné. Ahí ya lo soluciono. Bueno, no hay ningún problema. No, no. Bueno, empecé a hablar, sí, porque yo ¿cómo volvemos al Zoom? No Zoom quiero entra. entrar, pero es que no quiero entrar. Y se aprieta acabar. Ricardo, puede ser porque pusiste compartir pantalla, me parece. Tendrías que sacar eso. Fíjate, de sacar compartir pantalla. Ahí va, a ver. Ahí te vemos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas noches. Más allá del corsé tecnológico que nos afecta, por lo menos a los que no estamos habituados a manejarlo, pero es un gran gusto realmente encontrarnos con Héctor, con Daniel, con vos también, Daniela, rememorar viejas luchas. Y yo quiero arrancar con un par de cosas. Primero lo que decía Gabriel García Márquez, que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos que vivimos y cómo lo contamos. Y yo voy a tratar de contar algo de estos 25 años de utopías, ilusiones, debates, peleas, que nos fortaleció, nos hizo crecer, nos hizo generar amigos, que esto fue, digamos, el crédito más grande que hemos obtenido. Pero 25 años después, que no es poco,
cuarto de siglo, nos encontramos y vemos que estamos más viejos, que el egoísmo, la locura, la avidez de los poderosos sigue intacta, que siempre hay un lugar en el mundo donde expoliar. Y ustedes decían bien, los ríos son mucho más que vías navegables. Los ríos son la vida. Sin ellos no hay posibilidad de subsistencia alguna. Y hoy el mundo está atravesando una situación tremenda, no solo de lo sanitario, sino fundamentalmente desde lo político, de lo estratégico, de lo geopolítico. Hay un reacomodamiento de aquellos que siempre han creído que la Tierra, como decía Eduardo Galeano, era una pista de carrera y la naturaleza un obstáculo a vencer. Y cuando se tiene esta lógica, se arrasa con todo. Se arrasa con las especies forestales, se arrasa con la biodiversidad, se arrasa con las razas, se arrasa con los pueblos, se arrasa con la niñez y en definitiva se arrasa con el futuro. En ese contexto no es fácil dar pelea. En su momento la dimos, los medios de comunicación no tenían la concentración y la dependencia absoluta de las mismas empresas que hacen el extractivismo, ya sean las mineras, del agua, de la agricultura, de la ganadería. Y había y hubo algún margen de maniobra para vertebrar esta pelea. Hoy Héctor se quejaba, y yo comparto, que en la Argentina no se discute el futuro ambiental del país. Y no se discute porque no está en la agenda de los medios, porque los medios están asociados absolutamente a este modelo de destrucción. Y nosotros pudimos recorrer, Daniel en la provincia de Entre Ríos, Corrientes, yo igual, toda la provincia, todo el litoral santafesino, donde la gente, el pueblo participaba, donde los docentes tuvieron un protagonismo fundamental en educar, en formar. Y creo que el éxito también de toda esta movilización, lucha, pelea que significó el no a la represa del Paraná Medio, puso sobre el tapete temas que no estaban discutidos en el país. Y que una generación de jóvenes de aquel momento creció con la preocupación sobre el ambiente. Hoy no lo veo, hoy hay otras prioridades, hay otras necesidades, la mercadotecnia, el consumismo, nos ha aislado. Y yo siempre pongo este ejemplo. Nos están aislando. Veo a la humanidad en retirada, deshumanizada. Creo que hay que volver a lo humano. No sé cómo. Por lo menos con la rebeldía, por lo menos con decir que no. Pero el sálvese quien pueda, la meritocracia, el individualismo, han calando tan hondo en nuestra sociedad, y no hablo solamente de la Argentina, hablo de todo el mundo, que cada vez las posibilidades de resistencia, enfrentamiento y lucha se tornan más ilusorias. Y ustedes que conocen, yo también, cuando ven un video de la naturaleza, los depredadores nunca atacan a la manada en su conjunto, aunque pareciera. Los depredadores
aíslan, separan, y acá nos separan por color de piel, por si somos flaco o gordo, por qué tecnología usamos, si nuestro celular es más grande o más chico que el otro, qué auto, y nos compramos y se compran camionetas cada vez más poderosos para atropellar a todo el mundo. Estas son las cuestiones que sinceramente hay que volver a pensar, no solo en el terreno político, sino en el terreno de la filosofía. ¿Cuál es el rol que cumplimos los seres humanos en esta etapa del mundo? Digamos, la pandemia va a pasar, un hecho lamentable, la economía con altibajos se va a mejorar, pero lo que no se va a mejorar es nuestra única casa. Por eso los que saben, los que ven a futuro, los que planifican, los que son los autores intelectuales de todos estos genocidios, ya están buscando la salida hacia otros planetas. Porque saben que en la catástrofe que están generando pasarán cientos o miles de años. En esa catástrofe, los sectores de poder siempre tienen la posibilidad de salvarse. Lo hicieron a lo largo de la historia, lo van a seguir haciendo. Y uno a veces se le hace muy difícil salir a plantear estas cuestiones, porque muchas veces dicen, aflojen, ya están grandes para defender determinadas cosas, hay cuestiones que son mucho más importantes. Dice, ¿qué sirve defender el pescadito, el animalito, el arbolito? Y no entienden lo que estamos defendiendo, es la vida humana y la continuidad de ella en el planeta. Todos hemos cometido errores y lo vamos a seguir cometiendo. Decía Jacques Cousteau hace un tiempo, el movimiento ecológico nació de una reacción contra la arrogancia de numerosos tecnócratas que toman decisiones apresuradas y las más de las veces catastróficas. Hoy estamos viendo que los tecnócratas han sustituido inclusive a los políticos. Políticos con déficit, con errores, pero que provenía de los sectores populares, que tenía contacto con las necesidades, las urgencias, las vivencias, los dolores y las alegrías de cada uno de sus pueblos. Hoy tenemos tecnócratas que salen de tanques de ideas, que planifican como en un juego de ajedrez macabro y perverso. Hay que comer el rey donde sea, hay que matar los peones, los alfiles, derrumbar las torres. Ese es el mundo que hoy estamos presenciando. Con agravantes. Ray Bradbury en Fahrenheit ya planteaba algunas cuestiones. Aldous Huxley en 1984 desarrolló también, George Orwell en 1984 planteó el tema del gran hermano que todo lo vigila, que todo lo controla, que orienta, que como un flautista de Hamelín nos va llevando y los va llevando hacia el precipicio. Y por último, Aldous Huxley con Un mundo feliz, que también plantea lo que hoy estábamos viviendo, que en aquel momento creíamos que era ciencia ficción. Y hay otro libro que no me acuerdo el autor, que se anticipó a todo eso, que se llama Nosotros, escrito en 1920 por un científico ruso, que es, digamos, el origen de todos estos libros a los que hacía referencia. Yo reivindico esta instancia, reivindico que nos juntemos, que tratemos de seguir llevando esta lucha, esta pelea por la calidad de vida y la vida
Por eso yo cuando me dicen, ¿qué te pongo en el currículum para presentarte? Digo solamente docente, porque los docentes somos sembradores. No sabemos si vamos a recoger la cosecha, pero somos sembradores. Estamos trabajando para el futuro. Y creo que todo lo que decía Daniel, todo lo que decía Héctor, y un montón de cuestiones más que son secretas, que no se conocen, que a uno lo llevan a pensar en teorías conspirativas, se están realizando. Yo pongo siempre un ejemplo, cómo la tecnología o cómo conocemos cosas después de décadas que se han planificado. El avión murciélago, el avión invisible, que se conoció en la Guerra del Golfo, ya es un proyecto del año 60 aproximadamente. Cuando lo conocimos habían pasado 3 décadas. La represa del Paraná Medio se institucionalizó el estudio en el año 1957, más de 60 años. Y hoy algunos, por viveza, por ignorancia, por mala fe, siguen empujando una posible realización. Hay universidades como la de La Plata y la del Litoral que tienen en carpeta el proyecto del Paraná, de las represas Río de Llanura, que no se pudo conocer demasiado, que la legislatura de la provincia de Santa Fe presentó un pedido de informe y que no fue contestado. Evidentemente siguen, digamos, empujando este tipo de cuestiones. Pero no todo pueden ser pálidas. Nosotros tenemos la posibilidad de haber protagonizado junto a muchos, y a veces muchos que nos llevaron y que iban adelante de nosotros, una gesta histórica, una gesta claramente nacional que defendía la vida y la calidad de vida. Y bueno, en ese sentido, a uno le queda la tranquilidad de haber estado en el bando correcto, que no dijeran como en esa película, ¿qué hiciste vos, papá, en la guerra? Y nos pregunten algún día. Estuvimos ahí, en la trinchera, en la primera línea de fuego, discutiendo con periodistas, discutiendo con funcionarios que tenían intereses espurios, y eso llevó a un éxito que no se consiguió en la provincia de Santa Fe, porque el ingeniero Bey nunca derogó el decreto de realización de los estudios y realización de la represa. La presión en Entre Ríos surtió efecto, porque salió esa ley que a todos nos dejó un poco más tranquilos, que fue Entre Ríos libres de represa. Y yo, digamos, en su momento, cuando empecé a ver, en el año 95, que ya se empezó a hablar, principio del 96, que estaba esto, empecé a buscar antecedentes y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchos aportes, publiqué el libro La represa del Paraná Medio, una nueva forestal, que tenía una intencionalidad. Hacía un juego y una comparación lo que fue para la provincia de Santa Fe la actividad industrial del quebracho forestal, del quebracho colorado, en nuestra provincia, en el Chaco, en Santiago del Estero y en Córdoba. Y veía las tierras arrasadas, los pueblos, y quiero leerle un pedacito de lo que decía un autor en ese momento, un autor muy poco conocido de nuestra provincia, que decía lo siguiente:
Este es un libro que fue censurado, su título, y que nadie lo conoce, ni nadie se esforzó en leerlo. El título es Aquí Dios era rojo. Y lo decomisaban, los prohibían, porque creían que aquí Dios era comunista, sin haberlo leído nunca. Y decía, el 30 de septiembre de 1963, cuando la Forestal dijo, paramos por agotamiento de materia prima, vimos en una mirada retrospectiva 60 años de actividad obrajera en la cuña boscosa y no vimos más que tierras degradadas, vías férreas levantadas, redes telefónicas destruidas, pueblos abandonados, en ruina, desaparecidos o a punto de desaparecer. No quedaban caminos, no quedaba agua potable. Algunos lugares no quedaban escuelas, almacenes, estaciones sanitarias, no quedaba nada, en fin, que pudiera ser un aliciente para seguir viviendo en este pedazo de suelo santafesino. Y esto se transforma, y esto lo aclaro, los primeros cabecitas negras que van a Capital son los asilados o emigrados ambientales de la Forestal. Frente a tanta indiferencia como hay hoy, a tanto exterminio, a tanta impiedad y a tanta desolación producida por la extinción del quebracho colorado, que había sido al parecer lo único capaz de dar vida, de conservarla y de quitarla, comprendimos que aquí no hubo más Dios que su savia, y por lo tanto aquí Dios era rojo. Y porque el Paraná y nuestros campos y nuestras pampas son fuente de vida, yo evoco este porque me propongo, aunque sea modestamente, evitar la indiferencia, el exterminio y la desolación que la destrucción de la cuenca del Paraná y nuestras pampas se va a producir para las generaciones futuras. Pero más allá de estas pálidas, sigo siendo optimista, sigo confiando en el ser humano. Y el ejemplo de Héctor, de Daniel, de vos, Daniela, que era una nenita cuando empezábamos allá, me obliga a seguir, y por eso acepté gustoso, uno para encontrarme, esta posibilidad de reflexionar en voz alta. Yo soy un convencido que el tema ambiental no es un problema técnico, no es un problema para entendidos, el problema ambiental es un problema de decisión y voluntad política, y es un problema social en la medida que la gente se dé cuenta que lo que está en juego no es ni más ni menos que su vida. Si nosotros vivimos en este planeta finito, gastando y consumiendo a lo tonto y a lo loco, no van a ser las multinacionales las que se van a llevar y van a atropellar el ambiente, vamos a ser nosotros mismos. Y esto es necesaria una profunda reflexión, en el sentido de que ¿cuál es nuestra forma de vida? ¿Cuál es nuestra vocación de trascendencia? Hemos dejado de creer en todo prácticamente y, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Parece que estamos en una sociedad que no tiene nada esencial y frente a la carencia, el vacío, se carga de chucherías y aparecen los 1, 2, 3, aparecen toda la mercadotecnia que nos da pequeñas cuotas de felicidad y de satisfacción. ¿Qué reclamaba la gente en Buenos Aires y en otros? Que abran los shopping, que es la negación de lo humano, donde van con seguridad privada, luz artificial, clima artificial y
con dinero que no existe a gastar lo poco que tienen con sus tarjetas. Este es el gran desafío. El gran desafío es volver a lo humano. Volver a lo humano. Digamos, con todo eso que con todo lo que eso significa en sus lazos, y el Papa, que más allá de las religiones, más allá de las creencias, está marcando un camino y está por delante, lejos de la dirigencia mundial y ni hablar local, con Laudato Si y Hermanos Todos, está marcando una senda que solamente se puede transitar a partir de la solidaridad y la fraternidad. Si nosotros no logramos rearmar esos canales que nos vinculen entre nosotros y después nos vinculen con la tierra y que la reverenciemos como parte nuestra, no somos ni sus amos, ni protectores, ni dominadores, somos meros administradores en función de las generaciones futuras. Este es el gran desafío. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, se va a transformar en algo ilusorio si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, un cambio en nuestras visiones. Si el único objetivo es cargarnos de baratijas, vuelvo a decir, pues estamos listos. No vamos a salvar nuestras pampas, no vamos a salvar nuestros ríos y no vamos a salvar a nuestros nietos, tataranietos, ni a nadie. Vamos a contribuir por acción u omisión a la degradación absoluta, porque no nos olvidemos, estamos pagando todos los días las balas del verdugo que nos va a justiciar. Y si no entendemos esto y seguimos en una matriz consumo dependiente, va a ser imposible revertir esta pesada cuesta. Ojalá lo logremos. Yo voy a seguir estando en la pelea, en el primer lugar del frente de batalla, si me da el cuero, pero tiene que ser una cuestión de conjunto. Yo espero que todos y que sean muchos, que puedan acceder a este esfuerzo que han hecho ustedes desde el Foro Ecologista de Paraná para transmitirlo por YouTube, puedan sinceramente aprovecharlo en toda su magnitud. Con eso no quiero robarle más tiempo, pero insisto en esto. Juntarse con los amigos, recordar viejas épocas, y sí quiero decir ya por último, que ya lo tengo como una máxima. Todo el que hace, dice o escribe expone una manera de pensar. Por lo tanto es subjetiva, precedida de prejuicios, de valores, de conocimiento, y por lo tanto es relativa. Por eso le digo al oyente y a todo el mundo que no le crean todo lo que decimos, o no me crean todo lo que digo, que tiene una mirada negativa, pero tampoco le crean todo a lo que dicen, que todo lo que va a pasar con el progreso es muy bueno. Pesen una posición y otra y empiecen con un espíritu crítico a sacar sus propias conclusiones. Y no se olviden que actuar hoy en estos temas es actuar en defensa propia, es actuar en legítima defensa. Muchísimas gracias y bueno, sigo con ustedes ahí viendo cómo se desarrolla. Quería decir esto, digamos, más que analizar la locura de la represa y otros emprendimientos y las usinas nucleares. Y hoy Japón
votó un nuevo submarino de ultísima generación que con los millones de dólares que sale se podría paliar el hambre en muchísimos lugares del mundo. Y bueno, siguen jugando a la guerra y en algún momento van a apretar el botón rojo y no vamos a quedar ninguno de los de afuera. Nada más Bueno, por mi parte, por ahora. muchísimas gracias, Ricardo, como siempre un placer escucharte. Bueno, yo decir que al principio lo tenía en la cabeza, pero al final con esta mala jugada de la tecnología se me fue, pero queríamos desde el foro, bueno, en estos 23 años, remarcar que esta no sé si decir victoria, pero bueno, esta batalla ganada en principio hasta ahora en la defensa de nuestros ríos, por más que pueden haber algunas personas, entre ellas algunos que están acá, parecer como que fueron los protagonistas, pero la verdad es que esto no hubiese sido posible sin el protagonismo de miles de seres que habitábamos en ese momento este territorio y también nuestra Mesopotamia, algunos que ya no están y otros tantos que tal vez eran pequeños y pueden hasta no tener mucho registro de lo que hicieron con sus maestras, como decías Ricardo vos, por el rol que cumplieron las escuelas, pero que estuvieron ahí. O sea, podríamos dar nombres de muchísimos, pero también nos faltarían miles de nombres de hombres y mujeres con distintas edades en ese momento, que desde su pequeño granito de arena lograron, junto con quienes estábamos en primeras, segundas y terceras líneas, pero que estábamos ahí dándole bueno, resistencia a este proyecto que entendíamos atentaba con el futuro de todos nosotros, ¿no? Y bueno, por eso nuestro homenaje en estos 23 años también a todas esas personas que se sientan, cada uno que estuvo en ese momento, que se sienta saludado y agradecido desde el Foro Ecologista de Paraná por esa gesta, ¿no? Y ahora les quería... Sí. Daniela, no me quiero olvidar, así como homenajeamos a aquellos que han tenido coherencia, no quiero dejar pasar mi condena a los que claudicaron, a los que terminaron por la razón que fueran. El dicho dice: la necesidad tiene cara de hereje, que terminaron siendo voceros de los sectores que llevaban y que llevan adelante estos modelos de destrucción. Sí, así es, así es. Bueno, no sé si ustedes, yo les quería hacer una pregunta para los tres, viendo que, bueno, lamentablemente en esta oportunidad seremos nosotros los que nos encontramos, pero vas a compartirse, probablemente hoy resolveremos para que ya esta noche esté subido esta charla, esté subida al canal del foro, pero bueno, preguntarles a los tres, insisto, que después de haber transitado todo ese proceso que desarrollamos muy por arriba en esta charla, pero que bueno, tuvo estos grandes resultados, porque no es solamente lo que se logró con la ley antirrepresa, sino también para algunos, esta lucha tuvo que ver con lo que vino después en cuanto a los movimientos socioambientales que se gestaron en nuestros territorios, ¿no? Bueno, para la lucha contra la represa del Paraná Medio fue un momento clave en la historia de nuestra región, por lo pronto, porque hace unos días nos enterábamos que creo que 2 años antes había habido una movida muy importante también sobre el río Limay para resistir a un proyecto de represas, y bueno, sabemos que bueno, en Misiones, en el 96, el plebiscito que le dijo no a la represa de Corpus. Bueno, y seguramente nos faltan un montón de expresiones de la
población resistiendo e insistiendo en su opción de defender la vida de ellos, digo, de los territorios y por ende de las nuestras, ¿no? Entonces, preguntarles que, habiendo sido actores claves en esta gesta, ¿cómo ven ustedes hoy que debieran ser las construcciones que necesitamos para las resistencias y las luchas que nos faltan, ¿no? Y que hoy están más presentes y necesarias que nunca, porque sabemos que todos estos proyectos que nombró Héctor y que, bueno, también Daniel y Ricardo estuvieron expresando, todos estos proyectos siguen en la cartera del gran paraguas de IRSA Cosiplan, que apareció después del proyecto de la represa del Paraná Medio en el año que diéramos resistencia en aquellos años, pero que sigue hoy más vigente que nunca, y que trae todo este paquete de infraestructuras que sabemos van a impactar sobre nuestros territorios y sobre nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿cómo ustedes ven estas construcciones que debiéramos darnos hacia adelante? No sé quién quiere arrancar, que tome la palabra. El que sea, yo no tengo problema. Si quería arranco, digo, la primera necesidad para arrancar un camino que siente las bases de un cambio es apagar el televisor. El primero. El segundo es alejarse del celular. En la medida que no logremos sacar esa prolongación tecnológica de nuestro cuerpo, vamos a seguir, digamos, encorsetados. Son mecanismos de manipulación. La concentración periodística mundial apunta a hacer una sociedad docenada. Y hay que leer, yo creo que hay que leer muchísimo. Ya lo decía Mafalda, ahora que falleció Quino, que no nos va a poder ilustrar más con algo nuevo. Mafalda le decía a Miguelito, lee, porque si no, no estás obligado a creer lo que te dice. Y bueno, en ese sentido creo que la educación, la formación, creo que hay que recuperar la escuela pública, pero en el sentido educativo, formativo y de transmisión de valores. Yo como docente veo que hay problemas, algunos se puede llegar a ofender, pero digamos el principal objetivo de la docencia no puede ser el reclamo gremial, que debe existir y me parece fabuloso porque no se lo puede someter y tenerlo con salarios de hambre, pero que todo el sistema educativo esté atravesado a lo que tienen que brindar. No sé cuál es el camino. Lo segundo, aquellos que siguen creyendo que hay posibilidades, que tienen voz, que tienen salida en los medios, tienen que decirlo. Y en tercer lugar, yo creo en la política. Me repugna eso que dice todos los políticos son corruptos, me repugna lo que dicen, yo no soy político, descreo en la política, como decía Bertolt Brecht, el peor analfabeto del analfabeto político. Yo creo en la política es el punto de interconexión entre las necesidades, los reclamos de la sociedad y quienes conducen. Ya lo decía esa canción cubana de la masa sin cantera. ¿Qué sería la masa sin cantera? Descreo de esto, del espontaneísmo
a favor o en contra. Terminan haciéndole el juego a aquellos sectores que son los que terminan favoreciéndose. Creo en la política, soy un hombre de la política, me repugnan cosas, hablando mal y pronto puteo con mucho. Me gustaría que los gabinetes estuviera con gente, llenos de gente con sensibilidad y no grandes currículum académicos. Pero bueno, creo en eso y creo que el único mecanismo es la política, con respeto, porque también vemos que frente a la falta de respuesta empieza a aparecer un reclamo fascistoide, violento, de destrucción, que tampoco es casual. Y como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Para empezar, digamos. Y yo le sumaría a lo que acaba de reflexionar Ricardo, que coincido, comparto, le sumaría el valor de seguir avanzando en el mundo de la ciencia digna, que nuestras universidades vayan siendo recuperadas, vayan siendo reconquistadas por un pensamiento crítico de la ciencia al servicio de las hegemonías, un pensamiento que sea capaz de ofrecer la dignidad, el respeto hacia uno mismo y la satisfacción, el orgullo de ofrecerse como ejemplo a sus queridos, a los que están a su alcance, de estar transitando con mirada crítica los caminos de la ciencia, de una nueva ciencia, que por eso se ha dado en llamar este movimiento de la ciencia digna, como homenaje a alguien que merece un enorme, todavía no reconocido homenaje, que fue el doctor Andrés Carrasco, pero como él, tantos más. Estando allí, Chiquito Dalmau, un misionero, un comprovinciano de él que yo también respeto, valoro y rescato, y lo menciono, así como lo menciono cuando me toca hablar en algún lado a Chiquito, también menciono un ejemplo de un médico del Hospital de Niños de Posadas, que fue uno de los primeros a los cuales escuché hablar con indignación acerca de la indiferencia que provocaban los dolores y los daños en la salud de los químicos en aquella provincia, que es el doctor Hugo Gómez de Mayo. Hugo Gómez de Mayo fue un médico pediatra del Hospital de Posadas, que creo que murió con mucha tristeza en la soledad, al punto que alguna vez cuando lo hablé para saludar, me expresó casi como desarmado en su ánimo, que todo lo que había hecho en su vida no le transmitía haber tenido resultados. Como pude, quise decirle que en mi caso no pasaba eso, yo había tomado mucho de él como ejemplo de lo que hacía un hombre digno en el ejercicio de la profesión médica. Así que a lo que decía Ricardo acerca de la necesidad de lo político, la necesidad de leer, de transmitir, de decir, buscar espacios, construirlos, crear los nuevos lugares y las nuevas formas de decir, que sea capaz de convocar al apagar los televisores, al apagar los celulares. Además, digo, la necesidad de que la universidad vuelva a ser un faro o llegue a ser un faro que ilumine el camino de la decencia, de la honestidad intelectual, de la dignidad en el ejercicio de un conocimiento que lo recibimos, lo que hemos tenido la posibilidad de ir a la universidad, lo recibimos como resultado
de una acumulación incesante y casi siempre anónima de miles y miles y miles que, esforzados, lograron sintetizar una suma de puntitos que después nosotros recibimos cuando estudiamos en la universidad y tenemos que sumar el nuestro para los que siguen. Creo que esa es una gran tarea que también tenemos como universidad en el futuro. Héctor, no sé si Chiquito, quiere para poder hablar. está en mute, chiquito. Daniela, sugerirle al chiquito que toque su pantalla Sí, para Héctor, poder no, es que nos hablar. escucha, sí, nos escucha los dos. Héctor, tendría que el botoncito de la izquierda abajo tocar para que le pueda volver el audio. Ahí va. Ahí está. Acérquese, eso sí, así lo escuchamos bien. Sí, a los dos, ¿no? Realmente todo un Se escucha muy lejos. comportarse, escucharlo a los dos, más allá de que eso también ayuda al cariño que uno les tiene, el respeto, el agradecimiento, porque si bien yo hacía cosas, pero yo soy político, y en alguna manera se puede pensar de que estaba quizás buscando algún beneficio para mi carrera política. Pero mi carrera política nada tiene que ver con mi carrera docente. O sea, no es que la tapa, es, yo quise hacer política para hacer docencia política. Y no lo logré, nunca, porque yo no concibo un país donde 15 millones de habitantes vivan en 3.200 kilómetros cuadrados. Es imposible. Y siguen haciendo barrios, y siguen haciendo barrios, y siguen haciendo barrios para beneficio de las empresas, porque tienen todo cerquita, en los cordones de pobreza más grandes del país. Pero sigo luchando, tratando de hacer conciencia de que a este país le sobran, parecería ser, 550.000 kilómetros cuadrados que están vacíos, que no se utilizan. Y en 3.200 kilómetros tenemos 15 millones de habitantes. Si no reordenamos la población con un equilibrio poblacional y que cada argentino tenga tierra para plantar, porque tierra hay, aguas todavía hay, semillas tenemos, brazos desocupados también. Es imposible pensar que haya hambre en la Argentina, más allá de ser una vergüenza. Porque es una vergüenza que haya hambre en la Argentina. Es una vergüenza que se le tenga que dar tarjetitas de limosna a la gente para que coma. En Argentina no estamos en el Sahara, estamos en Argentina. Entonces, yo soy bastante pragmático, ¿no? Yo creo que si Argentina no redistribuye su población, le van a hacer caso al delegado de Europa, un inglés, Ed Miguel, un científico inglés que compartió aquella mesa donde estábamos uno por cada continente, y que en su discurso, yo era el último que tenía que hablar, en su discurso hablaba de la Patagonia y la Patagonia y la Patagonia y la Patagonia, y no nombró Patagonia Argentina.
entonces cuando me tocó hablar, él se sentó al lado mío, no dijo nada, no le dije nada. Reivindiqué y le dije al señor fulano de tal que la Patagonia era argentina y la vamos a defender con uñas y dientes. Cuando volví al gran escritorio ese, donde estábamos los 5 representantes de los continentes habitados, sobre mi pupitre, digamos, mi parte del escritorio, había un mapa hecho a mano alzada, donde el mapa argentino no tenía el NEA-NOA y no tenía la Patagonia. Y arriba decía, el mundo tiene dueños. Marcándome el mister, no le pegué porque estábamos, ya iba a ser una vergüenza para el país, pero en otro lado le hubiera pegado. Pero fíjense, era el año 90, cuando se firmó el famoso y tristemente célebre acuerdo de paz con Gran Bretaña, donde perdimos la independencia. Y ese acuerdo de paz tiene que ser leído por todos los argentinos para que la semilla de la rebelión contra ese acuerdo crezca. Y porque no se puede estar atrás del oro, atrás del dólar, meta dólar y meta dólar. Yo no sé lo que es un dólar ni comprar con dólares. Pero me atengo a un gran filósofo de 5 años, que un día, 5 años tenía, veníamos en el auto hablando de los problemas, de esto, de aquello, cuando había otros maestros, y este nene le dice, papá, ¿el oro se come? Y todos le dijimos, no, ¿cómo se va a comer el oro? Y dijo él, ¿y por qué vale más que la mandioca? Y ahí me enseñó la estupidez de la humanidad. El oro no se come. Y un día que un capo del mundo diga el oro no vale ni un peso, no se lo van a poder comer, no le va a servir para nada. Y eso tiene que pensar el pueblo. El pueblo tiene que pensar que su sustentabilidad está sumamente en riesgo. Desde 1950 a la fecha, el mundo aumentó 5.000 millones de habitantes. Por eso es que buscan vida en Saturno, Neptuno, Plutón, gastando millones de dólares, en vez de hacer fértil el Sahara que se puede. Entonces, ¿cuál es la alternativa de las generaciones futuras? No tienen alternativa. No tienen. Pero Argentina, ahora después de esta pandemia, va a venir la hambruna mundial. Nosotros no vamos a estar exentos de la hambruna mundial. Pero tenemos tierras, tenemos semillas y tenemos brazos. Si al pobre que no tiene que comer, en vez de darle planes y tarjetitas y esto, hacemos de eso un combo y le damos un sueldo y le armamos como Estado una granja con toda la tecnología que puede dar el INTA, el INTI y todo lo que tengan las provincias. Una granja de no más de 4 hectáreas. ¿Para qué? Para que se autosostenga. Con esa granjita no solamente se autosostiene la familia, sino como no va a comer todo lo que va a producir, va a venir la pyme y después el gran exportador del producto de esa tierra que está totalmente vacía y en posibilidad de ser perdida. Yo quiero que esto entiendan los argentinos.
El mundo tiene dueños, pero a esos dueños hay que pelearle. ¿Cómo? Poblando el país, educando al país y forjando pensadores que ningún gobierno que he conocido yo aquí, desde la nueva democracia, ha tenido un pensador. Y los pocos que queremos pensar, no nos escuchan. Por eso, querido amigo, hoy me han dado un poco de cuerda enorme que ya no tenía, por muchas razones, pero ya estoy otra vez con las pilas cargadas y listo para decir presente. Cuando alguien señale con el dedo una ruta, que hay que señalar a esa ruta. Y ahí estaremos, más allá de que jueguen el son 90, no me va a faltar energía para decir presente. Gracias, querida, por organizar esto, Mariela, y bueno, te doy también un abrazo enorme. Y quiero ver alguna vez antes de morirme en Paraná un monumento a la enamorada del río. A pueblo limpio, sin otro interés que el futuro de los hijos de nuestros hijos. Estará por ahí en algún lugar estará arrumbada, o quizás un pedazo o el nombre de la enamorada del río. Pero ese rey mundial fue, con Rocco y Romero, navegando a remo 29 días, con la negrita de Itatí en la proa, y en la proa toda la esperanza de un pueblo que supo luchar, que no se quedó en el verso, que le hizo frente al poder y venció el poder. Y una aclaración: soy entrerriano. Por supuesto, así como hay doble nacionalidad, también hay doble provincialidad. Y agradezco a Entre Ríos siempre, y agradezco a Misiones lo que nos han dado. Queridos amigos, gracias por esta alegría, que en estos años se valoran mucho más que los años jóvenes. Gracias, Bueno, Chinito. Héctor, sí, gracias, Héctor. Bueno, cuesta, ¿no? Insisto en decir que sea este un primer encuentro. No sé por qué, pero la tecnología, los berseñazzi nos juega en contra, al menos los que estamos de este lado del río. Siempre algún problema nos aparece, pero bueno, esperamos volver a encontrarnos pronto. Probablemente por unos meses sigamos a través de estos medios, pero ojalá cuanto antes podamos encontrarnos y bueno, y abrazarnos y poder compartir con tanta gente que estaba más que deseosa de poder escucharlos y aprender y recordar juntos lo que fueron esos tiempos de luchas, de resistencia, y poder también pensar juntos cómo seguir en estos tiempos que transitamos, ¿no? Yo, para cerrar, no quiero ser la que cierre, pero sí decir que en estos años, en estos más de 20 años, creemos que es muchísimo lo que se ha logrado, más allá de lo que fue la sanción de la ley de antirrepresas de Entre Ríos. En todo el territorio nacional y en la región y en el mundo hay cada vez mayor cantidad de población
bueno, que decide salir, poner el cuerpo, poner la cabeza, estudiar la ciencia digna desde los distintos espacios, comprometerse en la lucha por una vida diferente, ¿no? Por un futuro diferente para nosotros, para las generaciones que vienen, porque como decía Ricardo, ya no es una cuestión de las generaciones venideras, como hace unos años decíamos, en el nombre de las generaciones futuras. O sea, hoy es nuestra vida, la vida de todos nosotros la que está en juego, y ni hablar de las generaciones que vienen. Entonces, bueno, queda abierta la invitación a un próximo encuentro, ojalá con otros que puedan también participar con preguntas y demás, con reflexiones, y no sé si alguien quiere cerrar, pero bueno, rescatar eso, ¿no? Que en cada espacio del territorio, por lo menos acá en Argentina, hay compañeras y compañeros resistiendo e insistiendo en estas construcciones necesarias de otros vínculos generosos para con nosotros y para con nuestra madre tierra. Así que en ese camino estamos. Creemos que ahí es donde hay que fortalecer los lazos, las redes, estos encuentros tan necesarios, el rescate de la historia para poder comprender que es posible, como decía Héctor, como dijo Ricardo, como dijo Daniel, que es posible poder dar marcha atrás a los proyectos que algunos tienen para con nosotros y nuestros territorios. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, y estaríamos dándole cierre a este primer encuentro de ríos, mucho más que vías navegables. ¿Sí? No, listo, era para saludar al chiquito y a Ricardo nada más. Ricardo, ¿estamos? Estás en silencio. Ahí está, Ahí ahí me estás. escuchan. No, Sí, sí. simplemente saludar, agradecerle a ustedes este momento de encuentro y de reflexión, simplemente eso. Creo que todo lo que podíamos decir está dicho. Lo importante es que el que lo escuchó, el que lo vaya a escuchar, tome una puntita del poncho y lo siga revoleando. Yo creo que así nosotros hemos no iniciado, porque la historia no empieza cuando nosotros llegamos ni se termina cuando nos vamos. Uh-huh. Pero en un momento salimos a plantear cosas que la gente entendió como correcto, se sumó, y bueno, ahora hemos dejado, no digo una impronta, pero hemos dejado algunas enseñanzas, y es importante que otros levanten la bandera, la profundicen, sean mejores que nosotros y puedan revertir esta dura cuesta. Dani, querido, un gran abrazo, espero estar pronto con vos, haciendo, No, Ricardo. trabajando en la madera. Vamos a ir a ver a tu taller ahí, que es lo que me gusta. ¿Cómo no? Y chiquito, ya nos vamos a encontrar también, querido. Te agradezco mucho que hayas podido compartir con nosotros este momento, y a vos también, Ricardo, claro. Vamos a ir a Campo Grande, ¿no? Claro. ¿Qué me hizo llorar? Y no puede quizás uno gozar del enorme momento de alegría que ustedes posibilitaron. Así que a los tres y al señor del Instituto del Cedesal, que era el que arreglaba lo técnico, el felicito, también a Adriana Rodríguez, que no la pudimos ver, pero ya la vamos a conocer. Y bueno, hasta que las velas ardan, las ganas están. Sí, muy bien. Bueno, Héctor, bueno, Héctor, Ricardo, desde acá, desde este rinconcito de Paraná, aunque estamos en habitaciones diferentes, estamos con... Ahí está Adriana.
Bueno, ahí encontrándonos virtualmente, porque esta situación nos tiene separados a todos, pero bueno, acá estamos, firmes y seguimos adelante. Un abrazo enorme para los dos a la distancia, pero bueno, como siempre decirles que este lugar nuestro también es de ustedes y bueno, ya nos encontraremos. Adiós. Chao, querido. Chao, chao. Bueno, vamos a apagar, Trisi, a ver cómo es. Chao, viejo. No, siguieron. Ah, no, pero están apagando.